Bueno, vamos a arrancar. La idea básicamente del enunciado es presentar a una persona con distintas emociones, ¿sí? Que las vemos acá: alegría, tristeza, disgusto, furia y temor. ¿Sí? Y modelar cómo se relacionan esas cosas y qué efectos tienen. El primer punto habla de vivir, o sea, primero una aclaración, habla de Riley siempre, pero fíjense que acá hay una aclaración que dice y otras chicas similares a ella. Entonces nada, es como, la idea es, tal vez está hablando de Riley como ejemplo, pero tal vez debería ser una clase, persona, porque nada, habría muchas instancias de ella. Entonces nada, como para tener en cuenta eso. Es un detalle, si tal vez ponen a Riley, creo que no hay demasiado problema, al menos no con lo que respecta al próximo del enunciado, pero sería bueno que pongan a una persona, un niño, niña, y como quieran. Se pueden crear aparte un objeto Riley. O sea, o van por persona o van directamente por Riley o por niño. Sí. Si van por Riley, que herede de persona, no tiene mucho sentido porque no está redefiniendo ningún comportamiento en particular, entonces como que tal vez es medio innecesario. Sí, es como que te ata ya a condicionar a Riley. Riley es nada más un ejemplo, eso es importante a veces determinar en los parciales cuando están hablando tal vez de alguien como ejemplo y no de como una opción en concreto. En general vamos a querer usar un WKO si es que nos hablan de que hay un caso particular porque redefine su comportamiento del de la clase o porque hay un caso que necesito que sea global en todo el sistema, ¿sí? Y que, bueno, y que siempre esté ese único objeto. Si no, lo vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, para los test o para alguna otra cosa. Entonces, sería conveniente modelar a la persona o al niño cuando estemos hablando del caso particular de Riley. Bueno, acá dice que de Riley conocemos su nivel de felicidad, que es un numerito. ¿Cuál de las 5 emociones es la dominante? Sí, y aclara que puede cambiar en cualquier momento, entonces sería un atributo. La felicidad también es un atributo porque después vemos un toque más adelante que dice que puede cambiar. Y vamos a tener los recuerdos que acá los habla. Y dice, cuando ella vive un evento, el recuerdo asociado se agrega a sus recuerdos del día, incluyendo una descripción, la fecha y la emoción dominante de Riley en ese momento. Entonces, una cosa es vivir el evento, que es lo que le ocurre, no sé, por ejemplo, ir a correr, ¿sí? Que es como la descripción del evento. Y ese evento tiene cosas asociadas. ¿Cuándo pasó? ¿Qué emoción había? O lo que ustedes necesiten. Entonces, en este caso, lo que hice fue un mensaje en niño o en persona, que sea vivir evento, y que le agregue un objeto recuerdo a Riley, y el objeto recuerdo represente esas cosas, tipo la fecha, la descripción, la emoción, y además como todas las características de ese recuerdo en ese momento. Hasta ahí más o menos eso plantearon. Vivir, recuerdo del evento, ok, Mati dice vivir evento y recuerdo del evento. Y recuerdo que es un objeto, debería llegar a un objeto así, ¿no? O sea, Mati lo que dice es hacer, uy, perdonen, copié mal. Vivir evento y que acá directamente llega el recuerdo o el evento. Yo, ok, le pondría, dice recuerdo, así que está perfecto.
Se puede usar cualquiera de las dos. Yo en este caso en particular usé esta porque me pareció más fácil, pero la otra es totalmente válida, incluso es mejor en algún sentido porque desde afuera le pasan un recuerdo al cual le puedo poner cualquier fecha. ¿Sí? En cambio, en este caso sí o sí va a tener la fecha actual. Entonces, no sé, para un test, la de Mati hubiera servido mejor porque le pueden poner una fecha fija, por ejemplo, y no dependen de la fecha actual del sistema. Pero para el parcial, bueno, va a dar más o menos un poco lo mismo. La ventaja de esta también es que está encapsulado de que desde afuera no hay que conocer la idea de recuerdos. Si no te dicen viví un evento, te pasan la única información que vos necesitas en el momento, ¿sí? Que es la descripción. Y yo, persona, defino las cosas que van en el recuerdo, tipo la fecha, la emoción dominante, que es algo mío, y la descripción que sí es lo que me pasaron. Pero bueno, son como dos opciones. Ninguna de las dos está mal como para que se queden tranquilas. Y bueno, una clase de recuerdo con fecha, descripción y la emoción, ¿sí? Eso es importante que sea una clase porque va a haber n recuerdos y cada uno va a tener su propio estado, entonces el recuerdo tiene que ser independiente de cada uno. Y después nos dice que todos los recuerdos eventualmente se asientan, lo cual tiene consecuencias diferentes según la emoción del recuerdo en ese momento. ¿Sí? Y dice, si el recuerdo es alegre, el nivel de felicidad al momento de asentarse es mayor a tal, el recuerdo se convierte en un pensamiento central. Si el recuerdo es triste, se convierte automáticamente en un pensamiento central. Y además disminuye el coeficiente, bla, y si no, debería romper. Si el recuerdo es de disgusto, furioso o temeroso, no pasa nada. Entonces tenemos un comportamiento específico para alegre, un comportamiento específico para triste y un comportamiento que es igual tanto para disgusto, furioso o temeroso. ¿Sí? Acá tienen dos opciones en general, tipo modelar. O sea, por un lado tengo que tener estas dos separadas, ¿sí? Porque se comportan distintos. Sí, y tienen que entender un mensaje o algo que tenga que ver con el asentar un recuerdo. Sí, hasta ahí creo que muchos lo hicieron. Y estas tres que son iguales deberían compartir el comportamiento de las que no hacen nada. Podrían tener la clase alegría o la clase triste si quieren tener n instancias de alegría y n instancias de triste, o podrían tener un WKO alegría y triste. Si emoción apática tal vez debería ser una clase. Yo le puse emoción apática porque la verdad no se me ocurrió otro nombre que aglutinara disgusto, furioso o temeroso. Le puse así porque fue el mejor nombre que se me ocurrió, pero como para tener una abstracción que represente estas emociones que no les aplica el asentamiento. Entonces, vamos a ver lo que me dijeron acá. Class emociones con respuesta genérica y WKOs, alegría y tristeza. Ok. O sea, hasta el momento, o sea, lo que Mati me dice acá es, bueno, tener una clase emoción, ¿sí? Y que después alegría y tristeza redefinan el asentar. Ok. Pues eso anda, pero el problema es que vamos a querer usar herencia cuando reutilicemos comportamientos, ¿sí? Hasta ahora no hay comportamiento reutilizable entre estas emociones. Entonces no tiene sentido que alegría o tristeza hereden de otra clase, ¿sí? Lo que sí es importante es que entre estas tres compartan el mensaje, ¿sí? Por eso hasta el momento estaría mal que, por ejemplo, alegría o triste hereden de emoción apática o de emoción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no reutilizan ningún comportamiento ni nada entre ellas. Al menos hasta ahora. Si tal vez más adelante me piden algo, hay algo en común y sí convenga lo de heredar, pero como hasta el momento, vamos a hacer eso.
Ese error eso es importante porque eso demarca de cuándo sé que debería usar herencia, ¿sí? Porque si no parece que yo heredo para tratar de mantener un polimorfismo y en realidad el polimorfismo no necesariamente hay cuando hay herencia, ¿sí? No, o sea, no es obligatoria la herencia para que haya un polimorfismo. Con que compartan los mensajes y haya un tercero que los use, habría. Y si terminase acá el ejercicio donde no va la herencia, ¿cómo modelás las otras emociones? Y la única aclaración que haría, o sea, apática, lo que diría es que tanto disgusto, furiosa o temerosa van a ser instancias de emoción apática. Y su comportamiento es no hacer nada. ¿Sí? O sea, entienden un mensaje que sería el asentar, lo que pasa es que no harían nada. ¿Sí? Que es distinto a no entender el mensaje. De la forma que yo lo interpreté, no tiene mucho sentido que un recuerdo tenga método asentar, porque toda la funcionalidad está más relacionada con Riley, conoce su información y le afecta a ella. Ok, sí, es correcto. O sea, es correcta la parte esa de Riley. Las emociones hacen cosas sobre Riley. Lo que pasa es que el que determina qué es lo que hace es la emoción, no es Riley, no es solo con las características de Riley. Tiene que saber en qué emoción está para poder determinar qué comportamiento hace. Y no puede ser herencia porque la emoción va cambiando la de Riley. ¿Sí? Ahí es lo que hizo Osvaldo. Osvaldo dice, pensó que Riley puede llamarlo, pero cada WKO es el que sabe cómo comportarse. ¿Sí? Que es ahora lo que vamos a ir. Dice, entonces, es importante eso. Para saber qué hacer, tenés que saber en qué emoción está. Entonces, una de dos, o le preguntás de qué tipo es la emoción, que eso vimos que no está bueno, porque acuérdense, hay que decirle a los objetos qué hacer, darle responsabilidades. Y en este caso, cada objeto, alegría, triste o emoción apática, va a saber qué hacer, ¿sí? Con Riley, ¿sí? Está muy asociado con lo que vimos de composición, ¿sí? Estos dos objetos juntos representan a Riley en un estado actual, ¿sí? Por eso es que se conocen bastante, porque entre los dos van a cumplir la funcionalidad que necesita Riley o una emoción para cumplir, para sentarse. Si no, tendrías que hacer un if por tipo y bueno, eso hablamos que no está bueno. Entonces dice, hacer que Riley viva un evento indicando la descripción. Esto ya lo hicimos, es esta parte. Hasta acá estamos. Asentar un recuerdo. Entonces, ¿a quién le vamos a mandar el mensaje asentar? Y dado que estamos hablando con un recuerdo, podríamos decirle al recuerdo, porque aparte el recuerdo es el que tiene la emoción de Riley en el momento anterior. ¿Sí? Entonces, le podemos decir asentar al recuerdo. ¿Qué le vamos a decir a la emoción que tenía en ese momento? Asentar. Hasta ahí más o menos creo que estamos. Ahora, vamos a implementar cada uno de estos asentar y ver qué pasa, si nos alcanza, si esto que modelamos sirve o no sirve. Dice, si el recuerdo es alegre, o sea, cuando esté en el objeto alegre o en la clase alegría, como ustedes quieran, y el nivel de felicidad al momento de asentarse es mayor a 500, el recuerdo se convierte en un pensamiento central de Riley. Entonces, acá lo que deberíamos poder preguntarles a Riley, su felicidad, ¿no? Si es mayor a 500 o decirle superás tanta felicidad, eso lo podemos ver un toque más tarde.
Y en caso que eso pase, decirle convertite o convertir pensamiento central. El recuerdo. Entonces, vamos a ver que con lo que escribimos nos faltan dos cosas. Nos faltan la persona y el recuerdo, ¿no? O sea, de alguna forma tenemos que recibir esas dos cosas o tenerlas. Entonces, podríamos decir, bueno, estoy en recuerdo, el recuerdo se puede pasar a sí mismo, ¿sí? Recuerdo. Pero ahora nos sigue faltando, entonces esto empieza a recibir el recuerdo, perdón, recuerdo es self. En este caso me paso a mí mismo por parámetro. Con eso solucioné lo del recuerdo. Ahora, me falta la persona. ¿Qué hacemos? Sexual, self, una persona. Ok, una persona. Una persona. O persona le voy a poner. Y antes en persona pasarse a sí mismo. Ok, porque se va a modificar. Ok, entonces, para poder hacer eso, de alguna forma, a esto le tiene que llegar la persona. Entonces, la única forma de que eso funcione es diciéndole, tal vez desde afuera o en algún lugar habría que pasarle la persona por parámetro. Eso nos sirve y es válido, ¿sí? Y es tal vez lo más intuitivo que uno piensa. Y con esto cumpliríamos el requerimiento, tal vez, al menos hasta ahora. Otra opción que podría ser es que el recuerdo, ¿sí? Que esta tal vez es la que no se ve siempre, es que el recuerdo, además de crearse con una fecha, sepa en qué persona está. Y entonces, como es parte del recuerdo, el recuerdo, además de conocer a la fecha, la descripción y la emoción, pueda conocer la persona en la que está. Y esa es otra opción. No necesariamente siempre todo tiene que ser parámetro. Profe, una consulta antes que siga. En ambos casos, en el diagrama de clases, ¿eso sería una relación de conoce en ambos casos? Exactamente. Esto en el diagrama de clases tendrías dos flechas. Una de persona hacia recuerdos, que tiene una lista, y el recuerdo hacia la persona. Una flecha también. Serían dos flechas. Está bien, gracias. Eso se conoce como relación bidireccional. ¿Sí? Es como que las dos se conocen a sí mismas. Eso se puede, es un poco más, lo único que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es de hacerlo cuando las cosas no cambian, ¿sí? Como que las dos flechas no cambian. O sea, si, por ejemplo, el recuerdo ese que tenemos ahí pudiera cambiar de persona, tal vez no sea tan conveniente de que se conozcan de los dos lados. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio la flecha de un lado, también debería cambiarla del otro lado. ¿Sí? Debería mantenerla consistente. ¿Sí? Si es parte de los recuerdos de una persona, el recuerdo debería ser de la misma persona. Entonces, si el recuerdo lo cambio hacia otra persona, debería salirse de la persona actual e ir a la nueva también. Entonces, es complejo de mantener cuando tenemos esas flechas que van cambiando. En este caso, el recuerdo siempre va a ser de la misma persona, entonces tal vez puedo hacerlo porque sé que esa flecha jamás se va a cambiar de lugar. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos eso? Por eso en general no tenemos flechas que van hacia los dos lados.
Igual como no dice en ningún lado que el recuerdo conoce a la persona, para mí no lo haría así. Sí, eso en realidad depende. O sea, tal vez no te das cuenta de hacerlo, pero está bueno tener herramientas para cuando tal vez las necesites y no te quede otra forma que esta, ¿sí? Ya vamos a ver que probablemente el asentar se llama desde afuera desde dentro de la persona, entonces la persona puede pasarse por parámetro, ¿sí? Cuando hace la parte de cómo es, de las cosas que pasan cuando duerme y demás. Eh, pero hay otros casos donde eso no va a pasar, entonces está bueno tener esta herramienta a mano, ¿sí? Y acuérdense que esto es un modelo, no es exactamente la realidad y vamos a modelar según nos convengan las cosas. ¿Sí? Yo nada más quería nombrárselas, así ya la tienen en mente y tienen una herramienta más para plantear soluciones. Pero voy a ir igual por la que ustedes plantearon, la de pasar por parámetro de la persona. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas sobre lo que hablamos recién, sobre otras cosas? Lo acabo de escribir en cualquier lado, ¿eh? Estoy agregando el mensajito este. Ahora vemos si es lista, tipo, fue más que nada ¿cómo es? Un agregado rápido. Fue nada más para que compile y esto debería ser propio. Esto no es recuerdos, es pensamientos centrales. Ok. De los pensamientos centrales, lo que dice es que no tienen un orden y no tienen repetidos. Entonces, la idea es que no sea una lista porque no necesita un orden y además las listas aceptan repetidos. Entonces, habría que hacerlo un set. Yo puse que la persona maneja todo y asentar el recuerdo y el pensamiento sabe aplicarlo y listo. No, perdona, asentar el recuerdo también lo sabe la persona. El pensamiento lo único que sabe es cuando aplica la emoción, cómo varía según, ¿no?, cada uno de los sentimientos. No entendí entonces. ¿Cómo sería esto? Si querés. Casi Tipo como la dijo Mati, por ahí arriba. a ver. Emoción actual, asentar self una persona. En recuerdo. Recuerdo asentar self y la persona, ¿eso? No, no entendí. ¿O en qué parte en particular? A ver, ahí te lo escribo. Dale. Recuerdo, emoción dominante actual. Aplicar Que la esto emoción, sería o sea, en nuestro caso sería esto. sí.
Puede ser. Aplicar emoción, self. Bueno, a esto yo le pondría el asentar, más que aplicar emoción, como que lo que quiero es asentarlo, es lo que pedía. Claro, pero eso lo puse en el general, como que lo asienta la persona, eso va, le dice a la emoción que aplique cada uno de sus criterios, o sea, si es triste que aplique eso. O como así lo vi. Claro, o sea, el aplicar esta emoción es mi asentar. Sí, La única diferencia es que esto recibe una persona, sí. pero no recibe el recuerdo. No, no tiene recuerdo el mío. El mío te paso el Entonces, alegre, por ejemplo. ¿cómo lo agrega como pensamiento central? Bueno, ahí tuve un problema con los pensamientos centrales, como para empezar. Claro, En alegre no estaba, sino que lo que hacía es que cambiaba la emoción dominante actual, no el pensamiento central, sino el atributo de persona, cambiaba. claro. Y después, en triste, hice como algo parecido, eh, pero lo único que hacía es como agregarlo a la lista de los pensamientos centrales. Ok. O sea, no, creo que no es lo que pide. Me hice un O nudo sea, también, ¿no? Claramente. claro. Sí, o sea, lo que pide es que hay pensamientos centrales en Riley. Y básicamente estas emociones, cuando se asenta un recuerdo, deciden si lo convierten en pensamiento central o no. Y tal vez alguna cosa más. Entonces lo que hacen es agregarlo a la lista, por ejemplo. Por eso sí o sí necesitarías pasarle al asentar ese el recuerdo para poder agregarlo. ¿Sí? No es que cambia la emoción. Al menos no por ahora. ¿Sí? Más allá de eso, está bueno decirle directamente al recuerdo asentar y pasarle lo que necesite y que después el recuerdo, que es el que tiene la emoción, decida qué hacer para asentar un recuerdo. ¿Sí? Como delegarlo, decirle, en vez de decirle, che, dame estos campos, decirle, che, haz esta cosa. Y el recuerdo, en base a sus características, que en este caso es la emoción, va a poder delegarlo. Sí, es un poco lo que hablábamos la otra vez de decirle qué es lo que queremos hacer y no tratar de ir consiguiendo los atributos y manejarlo desde afuera. ¿Sí? Más o menos. Sí, o sea, me falta ajustar todo lo de los pensamientos centrales que nada, terminé de entenderlo cuando lo hablabas. Claro. Sí, ahí sí, cuantas más, o sea, si tienen dudas, vayan preguntando a full por el chat, que tal vez eso les evita que entiendan mal el requerimiento, ¿sí? Tal vez no viste, tal vez pensaste directamente que era eso del cambio, ¿sí? Pero si ven que tienen dudas con entender, che, ¿qué onda el pensamiento central o demás? Pueden ahí preguntarnos bastante. Así que, y también esto se aclara un poco leyendo todo, no sé si habías llegado a leerlo o no, pero como ahí que al principio está medio vago, pero después leyendo en el resto de los lugares, habla de todos los recuerdos no centrales del día, si se detecta un pensamiento central, está también en la memoria a largo plazo hace otra cosa, como que parece dar la idea de lista, ¿sí? Más adelante. Y eso también es importante. ¿Sí? Si bien tal vez atacan punto por punto, leer todo el enunciado ayuda bastante a entender también. Bueno, buenísimo. Sí, y lo importante de esto es bueno, aprovechar esta parte para preguntar y sacarse dudas. Que es la parte base del enunciado, así, y después el resto va a salir un poco más andando fluidamente.
triste dice que se convierte automáticamente en un pensamiento central, entonces le podemos decir persona, convertir en pensamiento central, el recuerdo, y además disminuye su coeficiente de felicidad en un 10%. El nivel resultante no puede quedar por debajo de 1, si esto ocurriera se debe lanzar una excepción. Entonces acá será persona.disminuir en, le pasamos un 10%, o un 10 si quieren, en porcentaje, y le pasamos un 10. Bueno. Porcentaje, no voy a escribirlo completo, pero sí me interesaría ver, bueno, acá habría un if que dirá, no sé, self. Vamos a delegarlo, vamos a patear la decisión y le voy a decir, ¿cómo le puedo decir? A uno se le ocurre el nombre. Ah, bueno, ahí me lo escribieron. Yo iba a patear la pelota. Ok, felicidad a reducir. Esto es en dividido 100. Sí, le paso 0.1. Asumiendo que esto es un número, porcentaje, lo dividimos por 100. Entonces, calcula la felicidad en la que va a quedar. Igual esto sería 1 menos. No, o sea, es el... A ver, vamos a ver lo que hiciste y después veo si le cambio los cosas o no. Ah, no. Otra vez. Lo multiplicás por el porcentaje, te va a dar el valor. ¿Sí? A disminuir. Es mayor o igual a la felicidad. La validación debería ser contra 1 al menos o algo así. O sea, si yo le paso un porcentaje, el número que me queda, esto es lo que me reduce. Si esto que me reduce es mayor o igual, y acá no debería ser felicidad menos 1 o algo así. Estamos en persona acá, Alison, por las dudas. O sea, está perfecto lo que decía. No, no pasa nada. No se veía el clase. Yo creo que acá lo que está pasando es que en realidad deberías hacer esto menos 1 o algo así. Pero esto es tristeza. Yo le voy a poner, para que veamos, la felicidad que tiene menos el porcentaje que le restaste va a ser la felicidad, próxima felicidad. Si la próxima felicidad es menor a 1, da un error. Si no, asignale la próxima felicidad. Y ahí así también queda un poco más expresivo con respecto también al enunciado. Calculo cuál va a ser la próxima.
y después verifico si es menor a 1, rompo, si esto está perfecto, no puede quedar por debajo de 1, y después la asigno. Está bueno esto delegarlo y que este sea el que lo resuelva todo esto. Así, si en algún otro momento queremos disminuir un porcentaje, ya tenemos toda la validación encapsulada en el mismo lugar. ¿Y por qué no reducir y verificar después si quedó menor y romper? Ok, ¿por qué no reducimos primero? O sea, ¿por qué no restamos primero? Porque si acá hiciéramos esto, Porque y querés salvar el nosotros, error, ¿no? No querés que rompa todo. o sea, lo que pasa es que si yo hago esto, rompo, pero sigue con el valor restado, ¿sí? Eso ya se modificó dentro del objeto persona. Entonces terminó con una felicidad menor a 1, que creo que era lo que estabas diciendo, ¿no, Aldo? No, Sebastián lo preguntó. Ah, no, que vos le estabas respondiendo a Seba. No, yo te decía que para mí vos poniéndolo de esa manera salvabas el error, cosa que si se siguiera el error, sigue la ejecución. Claro, o sea, si está el error, se rompe y no cambié la felicidad. Exactamente. Mantenés el ¿Sí? estado. Exactamente, mantengo el estado consistente. En cambio, con esto, te quedó el número en un número menor a 1. Pero si rompe, ¿cuál es el problema? Acordate que rompa significa que acá en algún lado te va a mostrar un mensaje de error porque atrapó la excepción, pero el ambiente de objetos sigue estando, ¿sí? O sea, una vez que atrapó esa excepción, vos podés seguir interactuando. No es que se cayó el programa. ¿Cómo pagar 110 pesos con un billete de 100? No te da, pero ya te sacaron los 100. Exacto. Entonces, lo que siempre hacemos es tratar de calcular si el estado es incorrecto y romper. Y si no fue incorrecto, ahí hacer lo que era necesario. Incluso, si se ponen tal vez un poquito más quisquillosos, lo que podrían hacer es tener un método felicidad que reciba una felicidad o felicidad con guión bajo y que este sea el que valida eso. Si la próxima felicidad que me están pasando, o sea, si alguien le quiere asignar un menor a 1, que rompa, y si no, que asigne. Y este llama a self.felicidad de próxima felicidad. Entonces, ahora el setter ya tiene la validación. Cualquiera que llame al setter y le pase un número menor a 1, sea porque es el disminuir felicidad en porcentaje o otro mensaje, va a romper. Y ahí lo tenemos como bien en un lugar definido. Por eso no siempre todos son properties. Sí, el setter de felicidad puede redefinirse y decir que lo que hace es una validación, ¿sí? En este caso de menor a 1. Y con esto porque si no antes, cualquiera que llamaba al set felicidad desde afuera, le iba a poder poner un valor menor a 1 y tal vez no es lo que queremos. La otra cosa a determinar acá es, fíjense que asentar de triste está convirtiendo esto en pensamiento central y después está disminuyendo. Y entonces esto puede romper y esto se pudo haber asentado como
como pensamiento central. Acá hay que preguntarle a la persona que nos pide el requerimiento, es, che, ¿qué pasa con esto? ¿Esto está bien que quede así? ¿O no debería convertirse en asentamiento central porque no le pudo disminuir el porcentaje? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque si no, esto va a quedar como pensamiento central y esto no le va a poder disminuir la felicidad. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. Hay que preguntarle al cliente ahí. Si no, no hay una decisión, al menos por cómo está planteado el enunciado. Bueno, y después la apática dice que no hace nada, entonces borramos el método. ¿Ok? Que es abstracto significa que no la vas a instanciar y vos a emoción apática la querés instanciar. ¿Sí? Acuérdense, una clase abstracta es la que no quiero instanciar porque normalmente tiene métodos abstractos y los métodos abstractos son los que no se definen, son básicamente como firmas, son como contratos que deberían entender las subclases. Entonces, sí o sí, y aparte no está heredando de nada, está heredando de object. Entonces, sí o sí, como las queremos usar de forma polimórfica con triste y alegría, tiene que entender el mensaje, solo que dice que no hace nada. Entonces, lo que hacemos, ahí como puso Mati, es el mismo método asentar y una aclaración por las dudas acá dice que no hace nada. Por si alguien lo lee a futuro, sabe que esto fue a propósito, no es que se olvidaron un cacho de código. Ok, y con esto terminamos el 1.2. Después, bueno, el 1.3 dice, acuérdense de ir anotando en un TXT como los cositos de los puntos. ¿Sí? Hacer que Riley viva un evento indicando la descripción del mismo y registrando el recuerdo. ¿Qué mensaje es? O sea, para el 1.1 es persona.vivir evento, no sé, ir a correr. Punto 1.2. Como para ustedes también sepan si están resolviendo todos los requerimientos. Asentar un recuerdo. Como era asentar un recuerdo, era recuerdo punto asentar y le vamos a pasar a una persona. 1.3. Conocer todos los recuerdos recientes del día. Entonces, ¿a quién le podemos mandar esto? Riley, que es la que tiene los recuerdos. Entonces podría ser persona punto recuerdos recientes. Que dice que son los últimos 5. Entonces, habría que ver ahí en Wollock qué mensaje tengo para retornar los últimos 5. Entonces, ahí Mati me dice take 5. El tema de take 5 es que son los primeros 5, no los últimos 5. Entonces, si quieren los invierten, y si no, tal vez tiene un last o una cosa así para fijarse, ¿sí? Pero podemos ponerle reverse. Lo damos vuelta, tomamos 5
y los volvemos a dar vuelta, así quedan en el mismo orden. O sea, los damos vuelta, nos quedamos con los primeros 5, pero como están invertidos, para darlos en el mismo orden hay que volver a darlos vuelta. A ver, si se olvidan ¿cómo es que se llama? Un reverse o le pusieron take 5, en el parcial no pasa nada, ¿sí? Lo importante es entender quién entendía ese mensaje. Estoy scrolleando rápido la documentación de Wolog para ver si tenía un last o una cosa así como para que me dé los últimos. Sí, las tienen. ¿Es last con un número? No, creo que solamente... Parece el último. Ahí lo resuelto porque yo lo había visto tipo el last para hacerlo, pero va. Era más complicado si no. Sí, last es el último. O sea, te da uno solo. Pero bueno, no importa. Lo importante es ese que puedan hacer el take o algo de eso. No es muy relevante. Entonces, ese ya lo tenemos. Conocer los pensamientos centrales. Estos no tienen un orden. Eso ya lo tenemos porque es una listita. Le ponemos que sea una property. Y listo. 1.4 persona.pensamientos centrales. Conocer los pensamientos centrales que sean difíciles de explicar. Y un recuerdo es difícil de explicar cuando su descripción tiene más de 10 palabras. Entonces, esto sería difíciles de explicar. Recuerdos. Punto filter. O sea, vamos a filtrar los que son difíciles de explicar. Recuerdo. Y acá le vamos a decir al recuerdo si es difícil de explicar. Acuérdense, lo que queremos es decirle qué es lo que necesitamos, no cómo hacerlo. Acuérdense, a full eso de decirle qué es lo que queremos y no cómo queremos hacerlo. Y es difícil de explicar cuando la descripción .words mayor a 10. No, word size. Recuerdo filter, recuerdo es difícil de explicar, buenísimo. Y la condición exactamente es la que pusieron ahí, Alison. De descripción word size mayor a 10. Aparte de esto de delegar, hace que les queden las cosas como más chicas y como que sea más fácil de hacer y no se estén perdiendo de lo que hicieron. Porque tal vez no saben, no se dan cuenta cómo usar words, pero esto lo hicieron y esto tiene sentido y es bastante, esto suma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están delegando bien, están mostrando que saben aplicar un filter bien. El tema es que, bueno, justo Words tal vez no sabían usarlo. En cambio, si acá no escriben nada, ya no sé si están escribiendo bien el filter, etc. Lo vimos en Haskell. Sí, en el parcial sí. Lo que pasa es que, bueno, justo tal vez este parcial se tomó incluso sin Words, por eso lo aclaraba. Entonces, listo, ya tenemos esto también. Entonces, habíamos dicho que es 1.5
zona. Difícil de explicar. Y siempre acuérdense de hacer esta listita y súbanla porque nos va a dar idea de dónde ir a ver las cosas en el examen. Y genial, ya tenemos los primeros puntos del examen. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas sobre esto que encaramos? Si no, sigo con el resto. Que ahora se viene otra cosa picante. El descansar es también picante. Consumió 2 horas solamente el punto 1. ¿Cuánto va a durar? Hasta las 5:30. De 2:15 a 5:30, como siempre. No como siempre. Objetos tiene un ratito más, hasta que 5:30 seguro. Ahora van a salir un poco más directas algunas cosas, pero bueno, es cuestión de práctica y de hacer muchos parciales distintos, ver que hay algunos parciales que se parecen y otros que son bastante distintos. Por eso agarré este que es un poco distinto al que vimos la semana pasada y tener un poco de variedad de exámenes. La verdad que todos no podemos tenerlos, si bien todos no aplican nada nuevo que no hayamos visto, tal vez es una resolución nueva o algo nuevo que hay que pensar. Entonces les conviene practicar bastante y tenerlo afinado el proceso de cómo encarar los temas. Por eso quería hacer un mix y tuvimos estos 2 parciales. Y si ven que hicieron otro parcial y quieren mandarnos para que lo revisemos, alguno que hayan hecho también pueden hacerlo y vamos a ver si en este tiempo podemos verlo. Bueno, voy a estopear un segundo la grabación, así después seguimos por la parte 2 y les queda segmentado el video. Síguenos en el próximo video.